es la situación de la agricultura y sus distintos sectores? ¿Qué ha pasado con el avance, la evolución de la gripe aviar? ¿Cuáles serían los ejes del proyecto que va a buscar regular todo lo que sucede con las parcelaciones rurales? Son algunos de los temas que vamos a estar conversando con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela. Ministro, bienvenido, ¿cómo está? Patricia, bien, vengo llegando del encuentro del Agro, estaba repleto ahí Casa Piedra, y un muy buen diálogo, convergencia, trabajo colaborativo con el ex ministro Antonio Walker, el presidente ahora de la Sociedad Nacional de la Agricultura, pero hemos tenido trabajo conjunto público-privado muy fecundo y eso se ha traducido en resultados, ¿no? Hemos Sí, logrado. de hecho, ministro, estuvimos siguiendo bien de cerca el encuentro en EMOL. Escuchamos las palabras de Antonio Walker, todo esto un poco proyectando cómo se viene la situación para la agricultura, y él levantaba distintas alertas por la crisis hídrica, por la inseguridad, la falta de liquidez, por la competencia que significan en estos momentos otros países como Perú. ¿Cómo está viendo usted el momento del agro chileno? Bueno, como también después puso también Valente, el ex ministro de Economía, está el mundo globalmente en una recesión y en una falta de liquidez. Entonces no podemos en esto ser como niños chicos, ¿no? Se ha logrado controlar la, la inflación, lo cual ha sido esencial para poder estabilizar los precios. Felizmente, los precios de los alimentos han venido a la baja de manera cada vez más considerable, también producto de la proactividad que tuvo el gobierno del presidente Boric, con más de 260.000 millones de pesos de liquidez directa a pequeños agricultores, medianos y grandes, a través de INDAP y el Banco Estado con garantía estatal, permitió, entre otras razones, además de ayudas directas de capital, permitió que aumentáramos la producción de trigo, bueno, y ahí se ido traduciendo la baja de la harina y la baja del precio del pan, entre otras buenas noticias. También es muy buena noticia los récords de esta temporada de la fruta. A pesar de que felizmente, recordemos de que algunas instituciones decían que la economía chilena iba a bajar hasta 1,5 puntos, 2 puntos del PIB, la OCDE ahora dice que vamos a estar en cero, 0,1 dice, y eso es porque la agricultura ha sido de los sectores que se mantienen dinámicos en el primer trimestre. La industria de alimentos, la exportación de frutas, cereza, frambuesa congelada, arándano, también los carozos. Estamos con casi un 40% más de producción en la región de Coquimbo, de diversos cítricos, entre otras tareas, como además hemos sido activos en los tratados internacionales con Europa, los mejoramos. Viene toda una posibilidad de exportación de 11.000 toneladas de aceite de oliva a Europa. Y en el mercado interno, toda esta ayuda, por ejemplo, el programa también de riego con mujeres de la Comisión Nacional de Riego, invernaderos pequeños, esto ha crecido la oferta y de hecho los productores se quejan están demasiado baratos nuestros productos porque la lechuga se ha estabilizado en 400, 500 pesos, 3 por 1.000 pesos, etcétera, en la mayoría de los mercados de las ferias libres, para qué decir en las ferias mayoristas. O sea, hay una producción agrícola no solo de exportación, también de, para, para los mercados territoriales y la seguridad alimentaria, como hemos articulado en este programa de soberanía para la seguridad alimentaria, Alimentemos a Chile. Ahora bien, Antonio Walker marcaba el punto que desde la mirada de la rentabilidad, esta debe ser una de las peores temporadas de los últimos 40 años, ministro. ¿Eso usted lo ve de la misma Sí, forma? ahí no, tenemos matices ahí con los datos, eh, pero lo importante acá es contrastar, ¿no? El año pasado, como lo dijimos, la agricultura creció en torno a 2,6%, prevemos lo mismo para este año y ya ha habido temporadas peores, hubo un dólar relativamente alto, eh, hubo más agua y por tanto mejor producción. El gobierno contabiliza que había un 5% más de contratación de mujeres en el tema de la industria agrícola, lo cual es interesante como dato, pero sí, yo creo que ahí al comienzo del año pasado ahí estaban los problemas de logística y los problemas de alza de los insumos que hicieron que la rentabilidad de la empresa fuera un poco menor, pero por otra parte, mayor exportación, buen precio del dólar para los exportadores, datos que tenemos que aquilatar.
Ya, o sea, no es para usted una de las peores temporadas en 40 años en No, rentabilidad. nosotros, le insisto, en una situación de crisis económica mundial y todos estos problemas de inseguridad eh, alimentaria y de ajuste en nuestra economía, el sector agrícola, silvoagropecuario y de alimentos creció y va a crecer también este año. Ahora bien, ¿cuán lejos estamos de una temporada normal, ministro? Esas temporadas antes del estallido incluso. Bueno, depende del rubro. O sea, recuerde, bueno, ahora está la afectación por los incendios en la zona sur, pero en el caso del sector forestal, el año 2022 tuvo eh, rentas extraordinarias la industria de la celulosa y de los aglomerados de madera, etcétera, con muy buenos resultados. Y hubo en el pasado periodos de baja de precios internacionales que le afectó. La industria de carne blanca, a pesar de la influencia aviar, como rápidamente recuperamos la producción de exportación, eh, ha seguido satisfaciendo no solo el mercado interno, que ahí está el precio de las carnes blancas, 8 semanas a la baja, y bajo los 3.000 pesos el kilo de pollo de los canales tradicionales. Entonces, son buenas noticias. En cereza se ha crecido. Se ha crecido también en avellano europeo, se ha recuperado muchísimo también el sector de cítrico, ¿no? A propósito de productos de temporada. Entonces, existen buenas noticias. Claro, o sea, al final hay que Se ver cada uno puede, de los sectores. Y desde el punto de vista del sector exportador, ministro, Antonio Walker lo decía hoy día, pero también nosotros lo hemos comentado con otros actores del área en Emol TV, esto de la pérdida de competitividad que estamos teniendo frente a Perú en distintos productos como las uvas de mesa, los arándanos, las paltas, los espárragos. ¿Cómo están viendo eso desde el ministerio? El que Perú no haya desbancado en alguno de estos productos del primer lugar del mundo y ahora estamos en el segundo o incluso tercero porque ellos nos superaron. no, no, Chile nunca ha estado en el primer lugar, ha estado en primer lugar en cerezo y otros, No, no, ¿no? en las Pero uvas, por ejemplo, sí. sí, en uva de mesa tenemos una buena noticia. Este gobierno, yo viajé a Estados Unidos, primera vez en una reunión de un ministro de Agricultura con un ministro de Agricultura norteamericano. Estamos listos ya en la fase final de negociación de la norma para que se apruebe el System Approach. Quienes nos escuchan, en pocas palabras, la uva de mesa chilena tenía un problema estructural de que se le somete a bromuro de metilo, lo cual hace que pierda en torno al 50% de su valor comercial y de la calidad de la uva de mesa. Y por la proactividad nuestra y la seriedad del sector y el trabajo del Servicio Agrícola y Ganadero, no esperamos, de hecho, que la próxima temporada de uva de mesa va a haber un salto cualitativo que va a ayudar de manera relevante a dicha industria. También ¿Es hay otras, remontable entonces? ¿Podríamos volver al primer lugar de las exportaciones de uva? sí, es remontable y tiene que haber un ciclo, obviamente, de mayor inversión en aquella área. Pero nosotros no hemos despegado. Le insisto que avellano europeo, cereza, frambuesa, hay muchas áreas en que está muy dinámica la inversión en agricultura y además la industria de alimentos. No solo para las personas, también para animales, eh, para mascotas, entre otras áreas, va innovando, generando valor agregado. Son muchísimos los proyectos con invernaderos, salas de proceso, el maqui, convertirlo en harina de maqui eh, por todo el país con proyectos INIAS, vías de las fundaciones de innovación nuestra, el trabajo del despliegue de INDAP, más de 20 nuevos mercados campesinos, generando dinamismo y valor agregado en la cadena agrícola del país. Ya, pero a propósito de las palabras de Antonio Walker, ¿cómo ven desde el ministerio esta pérdida de liderazgo ante Perú en distintos productos? Es que a ver, usted sabe, el caso de la producción de palta, que tuvo un crecimiento alto, tuvo dos dificultades, dificultades de agua, y segundo, bueno, el dictamen
que fue apelado y la Contraloría General de la República fue categórico de que no se podía sustituir bosque nativo en las laderas por plantaciones. Entonces ha habido parte de la industria de parte que se ha ido más hacia la costa. Por ejemplo, Santo Domingo, San Pedro son áreas en que ha habido mayor inversión en palta, y Perú, que venía desde un nivel muy bajo de producción agrícola, ha crecido en dichas áreas. Pero globalmente, Chile es mucho más exportador de fruta fresca al mundo que Perú en los resultados globales, y hay otras áreas mucho más dinámicas. De hecho, son mucho más bajos que nosotros en cereza y otros productos como manzanas, ciruelas, etc. Ya, no habría que estar preocupado entonces por esta aparente pérdida de No, mercado. siempre hay que estar ocupado, pero no se puede generar un cliché que es falso, que el sector frutícola ha perdido competitividad y que está más bajo que Perú. Eso es falso. O sea, en ciertas áreas vio, particularmente arándano y palta, había un mayor dinamismo de Perú. Ahora, eh, nosotros hemos estado trabajando ahí más de 150.000 millones al año, solo en temas de riego, conducción, etcétera. Se ha activado todo el plan de embalse, inauguró el presidente Boric el nuevo embalse en Yuta, que va a duplicar la producción de Arica, que es muy importante a propósito de alimentos temporales, que podamos tener tomate en invierno también, y septiembre sí los precios altos del tomatazo, ¿no? En nuestro IPC de alimentos, entre otras tareas que vamos a lograr con lo que se está realizando. Además, buena novedad que la Sociedad Nacional de Agricultura anunció que apoyaba la propuesta del gobierno en los consejos de cuenca, para que todos los actores, por cierto, muy importante, allí las juntas de vigilancia y las asociaciones de regantes, podamos tener un espacio de cuidado del agua. Yo le llamé la atención también en que se pidió cierta flexibilidad de algo que fue parte de un consenso muy difícil, que fue el nuevo Código de Agua. El nuevo Código de Agua obliga a las comunidades de acuíferos para que todos los actores tengan trazabilidad, se sepa quiénes están extrayendo agua y no de Eso es manera sumamente ilegal. clave por las condiciones climáticas, lo que se espera que pueda pasar con el fenómeno del Niño. Ministro, lo cambio de tema para que podamos abordar todas las contingencias que están enfrentando en el Ministerio. Lo mencionaba, gripe aviar. ¿En qué momento diría usted que estamos de esta crisis que se ha dado por los brotes? Porque en las últimas semanas no se habían registrado nuevos casos o nuevos casos relevantes, pero el día de hoy tenemos la noticia de que AgroSuper tuvo que sacrificar 500.000 aves de uno de sus corrales, y un corral, además una granja que se encuentra muy cerca de otras, donde hay 3 millones de aves en total, dentro de la zona que el SAC va a tener que revisar a propósito del brote. ¿Qué pasa con la situación actual? Bueno, como usted dice, este es el segundo caso relevante en la industria de aves. Yo hoy día felicité a propósito a la empresa Aristía por su muy buena medida de bioseguridad, que no ha tenido dificultades. En el caso de la industria de ponedoras de huevo, 4 casos, y en el caso de la industria de pavo, 2 casos. Comparativamente, con lo que esto se veía en todo el mundo, esta es la más patógena de la ola de influenza aviar, ningún país la ha logrado erradicar, hay países que han perdido el 30% de su producción, Chile ha perdido el 4% aprox de la industria de gallinas ponedoras de huevo, y ahora con este nuevo caso de AgroSuper vamos a llegar a 1.3 de afectación de la industria de pollo broiler, que es el pollo que comen los chilenos, ¿no? Y chilenas, que se exporta. Entonces, en general, se sigue manteniendo una situación acotada. Sí, nos puede afectar por un lapso con algunos mercados la capacidad exportadora, particularmente porque esto se produce en la provincia de Melipilla, un territorio de San Pedro de Melipilla. Eh, Vamos a tener una dificultad, pero hay otros mercados aún abiertos, y esperamos pedir reciprocidad. Estamos trabajando con todos los agregados agrícolas, muy activos con los gobiernos, y pidiendo, ¿a qué nos referimos con reciprocidad? De que cuando produce un brote se debe reconocer los 10 kilómetros a la redonda que estén desinfectados y libres, y esa área con estos 28 días de espera, y no toda una provincia. Pero bueno, estamos en la negociación al más alto nivel para apurar dicho proceso.
Ya, 12.000 pero este pequeños nuevo brote y productores. lo que este nuevo brote y este sacrificio no significa un aumento de la alerta, de la preocupación que se está teniendo por el tema en Chile. No, se ha tenido siempre alerta amarilla, los co-grid regionales siguen operando. Con el SAC hemos destinado más de 15.000 millones de pesos al control y trabajo con gobiernos regionales, con los actores. Imaginémonos 12.000 productores pequeños y solo llevamos 150 casos de traspatio y el SAC con equipos, camionetas, personal técnico, revisa, mejora los estándares. Hemos logrado además donaciones para gallineros, a propósito de las zonas que fueron siniestradas, Ñuble, Biobío y la Araucanía, buscando recuperar al máximo nuestra industria. Va a haber un fondo acotado, la realidad fiscal es acotada y estamos con múltiples luchas por la seguridad integral, como el presidente Boric lo ha pedido, pero va a haber un aporte de reposición acotado, pero lo va a haber a estos planteles de ponedoras de huevos, y el resto se consiguió con el Banco Estado un crédito blando que se empieza a pagar un año después para que puedan recuperarse y tener liquidez como medidas concretas que el gobierno ha estado realizando. Ahora, ¿Cuánto? globalmente, una parte de las aves migratorias que vienen de Canadá y Estados Unidos por la costa empezaron a devolverse ahora que empezó el frío acá hacia el hemisferio norte. Entonces, en alguna área se observa una baja de lo que se llama la intensidad de los vectores de patogeneidad, pero no podemos soltar la amarra y dormirnos los laureles como decimos en buen chileno. ¿Y qué pasa con la opción de la vacunación, ministro? Porque hay distintas visiones dentro del mismo mercado. O sea, por un lado está la postura de aquellos que producen carne de pollo o pavo, y por otra la postura de los que producen huevos. ¿Qué pasa con la vacunación? ¿Es una alternativa? Bueno, hay una organización mundial que es la OMS, Organización Mundial de Salud Animal, y la OMS ha dicho experimentalmente, teniendo claro además los costos de la supervisión, porque tienen que hacerle PCR a cada gallina, eh, se puede explorar efectividad de vacunas, pero la gran solución a esto es categórica, y eso lo comparte también una parte de los productores de gallinas ponedoras de huevo, es la bioseguridad. Bioseguridad, que es lo que es esto en pocas palabras, bien cerrado los planteles de aves, y que los trabajadores y trabajadoras tengan limpieza de sus pototos, con de manera muy precisa, que la alimentación se haga separada y con sistemas de trazabilidad. Y bueno, y como le digo, el 98,5% de los planteles industriales no se han visto afectados, y tenemos que seguir por ese camino que muestra eficacia, logro y eficiencia. Nos negamos la vacuna, no nos negamos la vacuna. Esto es, digamos, un acuerdo entre los países del Cono Sur. Uruguay está haciendo un pequeño pilotaje y vamos a observar dicho pilotaje del cual poder sacar lecciones como los países, como una alianza muy significativa, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia. Producimos el 12% de los alimentos del mundo, muy importante en fruta, granos, carne blanca, carne roja, leche, y por tanto allí está la capacidad político-técnica del más alto nivel para tomar la mejor decisión en su momento. ¿Cuánto del total de exportaciones de carnes de pollo o pavo se está viendo afectado en estos momentos, ministro, por este bloqueo o cierre que ha hecho China y algunos otros países por lo de la gripe aviar? Bueno, China recibía en torno al 14 a 16% según el tipo de nuestras exportaciones de pollo. Pero como le contaba, estaba abierto Estados Unidos, Europa, eh, también Colombia ha trabajado bien, y del mismo modo México, que es importante la exportación de nuestras aves, y esos mercados han estado dinámica. Entonces la afectación ha sido acotada, y también ha habido un consumo interno relevante por el buen precio que ha estado
particularmente la carne de pollo. Lo cambio de tema porque se nos va acabando el tiempo y este anuncio que hizo, o la confirmación, mejor dicho, de que el gobierno va a presentar a fines de julio un proyecto de ley para regular las parcelaciones, obviamente levanta muchísimo interés con todo lo que ha sucedido en los últimos meses, lo hemos comentado antes en entrevista, ministro. Más o menos, ¿cuáles van a ser los ejes de la iniciativa? No, es muy simple, querida Patricia. Y hay auditores, televidentes también, por EMOL. En el caso, es un proyecto integrado que se trabajó en 12 ministerios. Son parte del COMICIVIT, la Comisión Nacional de Ciudad y Territorio, ¿no? Que ve los temas de ordenamiento territorial. En cualquier caso, cumplir la ley de la República, ¿no? Que la Corte de Apelaciones de Santiago fue categórica. No hay decreto que vaya sobre las leyes, la ley de manejo recreativo, de acceso a las playas, de planes de ordenamiento territorial, tienes que tenerlo a la vista. Esto no, lo que dijimos que había que hacer como obligatoriedad, y agregaron los temas patrimoniales, también el cuidado de los lugares sagrados de los pueblos indígenas, que es una ley desde el año 93, hay que tener todo eso a la vista. También que los pozos de agua sean legales, ¿no? Y que no sea para estar trabajando esto de elevar mucho las penas el robo de agua. Entonces allí que se cuiden los loteadores y responsables, las personas que hacen lo que quieran. Entonces, todo eso hay que cumplirlo. Pero ¿cuál es lo fundamental? Elevar de media hectárea a 2 hectáreas en la propuesta del gobierno que vamos a someter a diálogo. Ayer ya comenzamos con la Comisión de Vivienda del Senado. Lo que es la subdivisión agrícola, hay que cuidar el suelo agrícola y tiene que tener actividad silvoagropecuaria, supervisada con multas mayores para que esto se cumpla. Pero se abre el concepto de conjunto residencial rural, bien hecho, con un sistema de agua, cómo resuelven las aguas negras, con zona de mitigación con la agricultura, que no se pongan a reclamar porque hay abejas, porque se usan los bioabonos, que son mucho más sustentables y hay un poquito de dolor un par de días, que cuando se tiene que fumigar, etcétera, y que estos lugares estén más concentrados, estén cerca de caminos, tengan, como le digo, un sistema de agua, cómo resuelven la basura, cierre perimetral para que los perros silvestrados no vayan a matar animales, como ocurrió Y, de pero perros pero silvestrados, mataron a... ¿se va a tocar el decreto ley 3516? Eh, el decreto de ley sigue vigente, Ya. como lo hemos dicho mil veces, ¿no? Nunca se decía suspender, sino que vamos a preguntar si cumplen sobre estas otras leyes. Y ahora este grupo que se llama Chile Rural, un grupo de inmobiliarias dedicadas a ofrecer viviendas en sectores rurales por el país y bosques y bordes de lagos. No le he visto el catálogo de fomento de la agricultura y cómo producir en dichos terrenos, no lo vi, he buscado la publicidad, no lo encontré. Eh, en esos casos, insistimos que lo que se hace con esta propuesta de ley es avanzar. 2 hectáreas, eh, le quiero recordar que la Ya. Comisión de Agricultura del Senado aprobó 5 hectáreas como mínimo. 5. Nosotros buscamos una fórmula intermedia que la vamos a meter al diálogo entre los actores, que nos parece sensato porque con el mejoramiento de los rindes, con la falta de agua que se hace más concentrado, invernaderos, paneles solares, Ya. etcétera, se puede producir en 2 hectáreas de manera relevante. Y además hay programas para apoyar eso. Pero los conjuntos residenciales rurales, con el Ministerio de la Vivienda, también bienes nacionales, entre otros ministerios, va a estar esta opción, pero con orden, como corresponde, y nadie va a negar la habitabilidad rural, pero sin chacota. Bien Ya, hecho, vamos a respetando los estar proyectos atentos de la a ese ley. anuncio. Y para cerrar, ¿cómo está viendo usted, como ministro de Agricultura, obviamente, pero alguien que entiende muchísimo el sector, esta disputa legal entre Notco y los lecheros de Valdivia? ¿A su juicio es competencia desleal, ministro? Es complejo el tema. Por ejemplo, se, se popularizó la leche de soya, ¿no? La carne Esa de fue otra soya. disputa legal que tuvimos. Sí. Entonces yo comprendo a los agricultores, porque ¿por qué no nos llama jugo cremoso de soya
o inventan, bueno, hay conceptos que son más universales, dulce, qué sé yo, de soya, pero ¿por qué hamburguesa si la hamburguesa es parte de una tradición de carne? Bueno, nosotros acabamos de aprobar, a propósito, la denominación de origen de la longaniza de Chillán. Pero creo que los mercados tienen que ser transparentes, no puede cerrarse, ¿cierto?, la producción, pero peras con peras y manzanas con manzanas. Yo creo que desde agricultura creemos que sean más creativos. ¿Por qué no carne, no leche? Hagan algo más creativo, positivo, para reivindicar la muy importante matriz vegetariana y vegana de nuestra agricultura y de la pluralidad, siempre el respeto, la fraternidad, respetar los distintos gustos. Y en Claro, eso esto es solo a propósito de Not creo Milk, que, pero ¿considera que podría escalar a otros productos? bueno, hay proyectos de ley que buscan normal esto con iniciativa parlamentaria. Así que esta alerta, por cierto, las vamos a tener en consideración, pero respetemos nuestras tradiciones desde hace muchos años, no solo de siglos, de miles de años, y hagamos innovaciones, pero sin dañar la trazabilidad, el nombre de otros productos. Hagamos esfuerzo. Ministro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le quité harto tiempo, hablamos de todo. Patricia, en vez de la agricultura habla, no habla por los codos, habla por la seguridad alimentaria de Chile en el mundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ministro, y por supuesto a todos ustedes que nos están viendo, los dejamos invitados a que sigan con nosotros aquí en emol.com.